si nos comparamos con la Edad Media, yo me quedo hoy aquí. O sea, a mí que nadie me cambia a otra época. Por mucho que ahora estemos viviendo una guerra muy cerca de nosotros entre Ucrania y Rusia, por mucho que haya gente pasándolo mal, que haya niños que rozan la hambruna otra vez severa, por muy negativo que esté siendo hoy, es mucho más positivo que hace 5 años, en definitiva, en cómputos generales, que luego siempre hay matices y ahí es donde muchas veces la gente se pierde, no, pero es que ahora mismo mira cómo está España o mira la situación en Sudáfrica, ya claro, si te vas a lo particular, desmenuza lo particular solo, pero en cómputos generales estamos muchísimo mejor. Y no creo que nadie quiera irse hace 40 años. Y Bueno, ya no hablo. algún nostálgico igual, ¿eh? Bueno. Bueno, yo si me devuelves 40 años, igual sí que quiero volver, ¿eh? Sí, También hay es una cosa... cierto Sí, que, perdón. perdón, Dale, Sergio. digo, también es cierto que existe una corriente que dice que hay una especie de leyenda negra alrededor de la Edad Media, que la Edad Media no Sí. fue tan mala como se dice, ¿no? Y también me gustaría decir esto para apuntalar que la ilustración tampoco es tan buena No. como a veces se cuenta. Y que así como si ahora intentáramos contar qué está pasando en el mundo, podríamos adoptar una visión, una faceta, una postura frente a otra y no ser realmente justos con lo que está pasando, en aras de simplificarlo, porque no podemos contarlo todo y es muy complicado. Imaginaos lo que está pasando en España, ¿no? En todos los partidos políticos y demás, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¡buf! Sería un lío. Y tú al final puedes crear una especie de historia de lo que más o menos coherente, pero totalmente sesgada sobre lo que está pasando en el mundo, porque es muy complicado. Entonces, un periodo histórico tan complicado y tan complejo como es la Ilustración, evidentemente, pues tuvo sus claroscuros y nadie es capaz de contar realmente cómo fue eso, porque tenemos una serie de crónicas que también están sesgadas, son superficiales y demás, y nadie tiene el tiempo ni las ganas de leerlo todo y hacer un estudio exhaustivo que te dure 20 o 30 años de tu vida para decir claramente, esto es lo que pasó. Evidentemente No, hay o expertos que sí hay gente que está dispuesta, pero desde el inicio ya tiene una enmarcación determinada. Es decir, Claro, es Claro. claro. imposible que un historiador vaya con una mentalidad completamente neutra a estudiar un periodo histórico. Entonces, el historiador pro-medievalista pues va a hablar de las maravillas que hubo muchas en la Edad Media, ¿no? Te dirá, pues se inventó, yo qué sé, la navegación de no sé qué tipo que nos permitió llegar al otro lado del mundo, estupendo. La Claro. brújula, no sé qué. Y el otro va a hablar de la rueda, va a hablar de las torturas, como he hablado yo, que tengo un sesgo más antimedieval, porque a mí me impactó mucho cuando leí. Bueno, me impactó mucho cuando fui a un museo de tortura, que hay en un pueblo en España que no recuerdo, pero que me dejó, era bastante pequeño, lo vi y dije, no puede ser que el ser humano sea capaz de construir cosas semejantes para dañar a los demás. Y luego cuando vi las descripciones de Pinker en el libro de... Es que me entraban ganas de llorar, porque era algo tan terrible, porque Pinker no se anda con paños calientes en ese libro. No. Te traslada directamente las narraciones históricas, que como tú dices, Cuca, ya en esa época tenemos bastante información, y es escalofriante el poco valor que se daba a la vida de la gente en esa época. Y eso es innegable. Y eso ocurre en otras partes del mundo a día de hoy. Sí, claro. O sea, tú te vas a la Ruanda del 94 y el valor de una vida era $3, literal. Claro. Entonces, bueno, pues una cosa no quita la otra. Mi punto era que a veces hacemos un hincapié, ¿no? Hacia un tema y no, quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, si empezáramos a hablar de cómo se vive en España, podríamos hacer mucho hincapié a la crónica negra, que es horripilante. Sí. Y seguramente hay torturas y situaciones que te pondrías a llorar igual, ¿vale? O sea, si las lees te puedes a llorar exactamente igual, pero no estamos en ese momento histórico, estamos en un momento histórico muchísimo mejor, con lo cual al final, según donde hagas el hincapié, puedes desfigurar un poco no sé, como la visión general de una época, ¿no? Porque tener una visión general es tan simplificador en el fondo, porque es todo tan intrincado, hay tantos momentos, es un poco como lo que contaba antes de Hobbes y Rousseau. Sus pensamientos, sus reflexiones son también tan ricas, tan complejas y además evolucionaron con el tiempo, que a la hora de hablar de ellos estamos haciendo una parodia, una Total, simplificación paródica. total. Y esto es un poco lo que ocurre también con los críticos
de la ilustración. Cuando nosotros estamos defendiendo la ilustración, tampoco debemos caer en la ingenuidad, pero cuando se critica la ilustración, se está cayendo también en una especie de negación de una serie de hechos evidentes, ¿no? O de cierto sesgo hacia ese lado, ¿no? Así que con esto quiero decir que al final, por mucho que yo defienda a Pinker y su manera de contar las cosas y su visión del mundo, estoy perfectamente abierto a escuchar las críticas. Lo que no estoy abierto es a que alguien diga, por ejemplo, este tío es un gilipollas o este tío no tiene ni idea, porque entonces estás haciendo exactamente lo mismo de lo que acusas a Pinker, ¿no? Yo creo que aquí hay un concepto muy importante para intentar reducir esa complejidad de la que tú hablas. No es lo mismo que yo te cuente la experiencia de la rueda, por ejemplo, que eso le puede impactar a cualquier persona si soy capaz de explicarlo bien, ¿no? Con todos sus detalles, que te diga, hubo 3 personas torturadas por la rueda en toda la Edad Media. ¿Qué es a lo que va Pinker? O sea, Pinker lo que dice, te pone esos pasajes en los que te explica esas torturas, pero luego te habla del número de brujas que fueron realmente quemadas, te habla del número... O sea, intenta hacer una labor, como muchos historiadores, no solo Pinker obviamente, de cuantificar. Y él lo que dice es, el número es lo más moral, lo más ético que hay. Es decir, hablar de números es lo más equidistante que hay. ¿Por qué? Porque trata igual al hombre que a la mujer, al pobre que al rico. Te dice tantos muertos por peste negra. No te está hablando, no te está sacando al niño que se muere de peste negra para tocarte un poco tu parte más emocional. Entonces, él en sus libros, aunque tiene las dos cosas porque es un gran retórico también, pero lo que me gusta es que te convence por la retórica, pero luego te dice, aquí están los datos. Sí, sí, como Hans Rosling, por ejemplo, con su libro, que son todo tablas y datos y pero datos sin parar. como esos hay como 4 o 5 libros diferentes. Y claro, el más cínico me puede decir, ya vale, pero es que coge los datos que le interesan. Sí, podemos, o sea, al final siempre hay un pero a todo. Pero cuando tú coges los datos de Pinker, lo que tienes que hacer es, si eres crítico con él, intenta sacar a un gráfico, sácale las vueltas. Vete a buscar la información de dónde lo has sacado, como ha hecho el autor este de Dignos de Ser Humano. Se ha cogido ejemplos que Pinker pone y ha ido al detalle y dice, oye, cuidado, que los asesinatos que dicen que están ocurriendo en esa tribu son de gente que ha venido a matarlos a ellos. Exacto. Cuidado, incluso aceptando que el 20%, fíjate, que es mucho, el 20% de todo lo que dice Pinker es falso, estamos diciendo que el 80% es verdad. Y por eso él se preocupa por dar muchos datos. No te da un dato. Claro. No te da una anécdota de datos, no te da una gráfica, pum, no, te dice todo. Pero al final, mira, el libro de este que has enseñado mío, de que no te vas a morir, es una retahíla de datos, pero también es un intento de crear metáforas y analogías para penetrar un poco en tus emociones, un poco como has hecho tú ahora, contando lo de las torturas y demás, porque el dato no mata al relato. O sea, por muchos datos que des, la gente va a seguir pensando lo mismo, a no ser que les cuentes una historia que llegue a su emoción, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, lo peligroso es eso, que si te vas mucho a las historias, convences más, pero a lo mejor también estás falseando más. Si dices los datos, puede ser más objetivo, pero convences a menos gente. Por eso también Pinker hace un ejercicio, como tú dices, de introducir la retórica. Es un buen escritor, muy buen escritor, y utiliza esas habilidades. Porque si no lo haces, estás leyendo pues, la guía telefónica, en el fondo. Claro. Es que si se queda en el dato no llega a la gente. O sea, el libro que os enseñaba, el de una historia de la violencia, es el dato. No hay una narrativa detrás. O sea, solo lo has leído tú, Cuca. Me imagino que lo habrá leído más gente, pero es que o sea, merece la pena solamente por el dato, porque me parece muy aséptico. Al final vas a sacar tú una conclusión de los datos. No, este historiador no te va a meter una retórica por detrás para apoyar luego con el dato. Entonces, no anima, no es atractivo. Es un libro que yo es que ni lo recomiendo. O sea, se lo dije a Sergio, le dije a ti sí, porque como te gustan las tablas, sé que lo vas a disfrutar por los datos, pero se hace pesado, que me he podido tirar 2 meses para leérmelo. O sea, porque llega un momento que son tantos datos que digo, me falta que me cuentes una historia alrededor del dato. Me gusta que digas esto porque una de las cosas que se critica a Pinker es precisamente que hace uso de su retórica
para vendernos su película del progreso y tal. Es un gran manipulador. Es un gran Sí, manipulador. yo alguna vez he escuchado eso, es que es un gran manipulador. Digo, bueno, si es manipulador es porque existen personas que son manipulables. Si nos ponemos así de tontos. Y que después de todo es un libro de divulgación. Si quieres datos, Claro. pues vete a los papers y te los lees directamente y ya está. Exacto, claro, o sea, si quieres solamente dato, pues potencia tu masoquismo con el dato y vete a buscar solamente el dato. O sea, Pinker es una persona que puede llegar a cualquiera. O sea, sus libros los desarrolla de tal modo que incluso aquel que sea totalmente ajeno al mundo de la ciencia, al mundo de la teoría de la evolución, al mundo de los datos, es fácil de leerlo. Porque te lleva desde lo más básico, o sea, apela a comentarios, afirmaciones muy pueblerinas, muy de lo comunal, para que puedas llegar a entender lo complejo que es el progreso. O sea, y eso creo que es digno de alabar y de agradecer, que cuando te topas con un divulgador que llega al analfabeto, o sea, eso no lo consigue cualquiera. Y analfabeto no lo digo peyorativamente, o sea, tiene esa capacidad. Si eso lo quieres entender como que es un gran manipulador, bueno, pues entonces es que eres al final eres yo muy creo que manipulable. Yo creo que Pinker lo que hace es escribir un gancho, o sea, un cebo, para que tú tires del cebo si te apetece. Hace un cebo sugerente y atractivo para que tú tengas curiosidad por saber más. Si tú te quedas en ese cebo y criticas solamente ese cebo, pues es problema tuyo. Te has quedado simplemente con una especie de anuncio, en plan, entra y accede a este universo de conocimiento que te estoy presentando. Pero si te quedas con el frontispicio de la entrada al parque de atracciones y criticas, no, porque este es demasiado colorido y aquí estas luces desentonan y no sé qué, pero vamos a ver, que es un libro de divulgación que te está contando algo muy interesante, muy contraintuitivo, que desafía el statu quo. Oye, investiga, ves un poco más allá, no te quedes solamente en la entrada. Entonces yo creo que a los críticos de Pinker les diría esto. No leáis solamente a Pinker. No, está claro. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es el principio de caridad, que es que cuando tú estás debatiendo con una persona o estás leyendo a un autor, lo ideal es siempre pensar su honestidad intelectual, ¿no? Entonces, la forma de leer un libro de esa manera o de otra cambia completamente, porque si tú estás buscándole las vueltas todo el rato, realmente tú cuando termines el libro no has aprendido nada. Lo único que has aprendido es más sobre tus propios prejuicios que sobre lo que te está contando el autor. Entonces, aunque duela, cuando tú estás leyendo a un autor que sabes que ideológicamente no está muy alineado o que te va a contar una cosa contrapuesta, como cuando yo me lea Dignos de ser humanos, ¿no? Que yo ya sé que me va a contar una cosa que tira un poco contra lo que sé, tengo que intentar decir, venga, mente abierta y voy a ver qué me cuenta porque igual aprendo algo, ¿no? Y lo mismo cuando estás debatiendo. Yo creo que hay un artículo muy interesante que escribió Pinker un año después de publicar En defensa de la ilustración, que es una especie de respuesta a las críticas más habituales que se le han hecho. Sí. Y me encanta porque lo primero que dice es, no voy a corregirme. No penséis que esto es un artículo para corregirme. O sea, sus huevazos que tiene el tío, dice, voy a aprovechar este artículo para reincidir en mis ideas, ¿no? Pero es muy interesante porque, por ejemplo, una de las críticas que se le suelen hacer de ese libro es, oye, en la parte de medio ambiente hay muchas cosas que, bueno, que al final destacas casi solo las positivas y sí, dices que el cambio climático, que no sé qué, pero ¿qué pasa con los plásticos en el mar? ¿Qué pasa con no sé qué? Y dice, completamente de acuerdo, dice, pero yo en este libro lo que quería era resaltar el progreso. Si no, habría escrito otro libro. Y ahí vamos un poco en entender cuando leemos a un libro, a un autor, qué es lo que nos quiere contar y partir de ahí y de su contexto. No está contándonos la verdad universal, es qué es lo que nos va a contar en este libro. Igual 10 años después, lo que dice Sergio, en otro libro, y esto ha pasado con muchos filósofos, que cuando te explican un profesor en la carrera de filosofía a un filósofo te lo explica por etapas, porque lo que decía el ruso de sus 24 años era muy diferente de lo que decía el ruso de los 50, obviamente, porque evoluciona y aprende cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que